Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento me dispongo a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos va a servir seguramente de herramienta para seguir en este camino de la comprensión de los conocimientos y las verdades. Gracias por estar allí en este miércoles de investigación. Cada miércoles compartimos un tema bastante interesante. En esta oportunidad vamos a dialogar, amigos de Descubriendo, sobre la promesa que dos bandos o el interés de dos bandos para la construcción de un nuevo orden mundial. Me estoy refiriendo al orden mundial unipolar y al orden mundial multipolar. Pareciera ser el mismo. De pronto podemos afirmarlo si creemos que el tema del nuevo orden mundial siempre ha sido un único proyecto o un proyecto futuro que apenas iniciaría. En este programa lo que vamos a hacer es comprender los ciclos que corresponden a los nuevos órdenes mundiales a lo largo del tiempo y cómo eso se puede comprender a partir de la dinámica de la geopolítica actual, que a la llegada de Donald Trump ha prometido sin duda alguna devolverle la grandeza a los Estados Unidos, implicando esto necesariamente el fortalecimiento de un orden global, enfrentándose con la aspiración de potencias emergentes que quieren disponer, que quieren ejecutar un orden global o un nuevo orden mundial multipolar. Así que bienvenidos, será un tema bastante interesante, esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Antes saludamos a varios, como a Carlos Arturo, o César Arturo mejor. Buenas noches, Neil, atento al tema de hoy. Saludos desde Ibarra, en Ecuador. También está Rosa Isela con nosotros desde Monterrey, Nuevo León, México. José Borjas, buenas noches, amigos de Descubriendo, saludos cordiales desde El Salvador, el pulgarcito de América, sí señoras y señores, así es. Diego Palacios también, saludos, excelente tema, Neil. También nos saluda José Alberto Sánchez, buenas noches, Neil, desde Bucaramanga. Saludamos también a Silvana Condesa desde Uruguay, a Analía de Rosa, hola Neil y mesa de trabajo aquí desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, atenta a sus investigaciones. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, recuerden que tenemos 3 contenidos a la semana. El del lunes, que es el lunes de aplicación Descubriendo, que realizamos con Jaime Ángel. Pero este lunes tuvimos como invitado a Robinson Devia. Los miércoles de investigación, que lo comparto solo con ustedes, y los viernes de Descubriendo, los tradicionales que compartimos con la mesa, integrada por Salim y por Juan Manuel. Bueno, también saludamos a Mariposa, que nos regala un superchat. Muchas gracias, Mariposa, por eso. Y recuerden también regalarnos el me gusta si les parece interesante cada tema e investigación que compartimos acá a todos ustedes. Bien, iniciemos el tema, que como les decía va a resultar bastante importante, porque vamos a hablar de este nuevo orden mundial, el unipolar versus el multipolar. Sí, dos propósitos que se encontrarán, que van a comenzar a disputar la supremacía global. Esto en un momento de fuertes tensiones, puesto que ha sucedido un evento bastante interesante a la llegada de Donald Trump al poder, como decía, y prometiendo devolverle la grandeza que ocupó en su momento esta potencia mundial. Bueno, cualquiera diría que aún la tiene. Sin embargo, cuando hacemos los comparativos con las situaciones que la geopolítica nos muestra, a Estados Unidos comenzó una decadencia, que Trump quiere esa curva descendente volverla a subir. Pero bueno, vamos por partes y vamos a definir lo que sería un orden, ¿sí? En términos generales. Un orden sería colocar algo o a alguien de acuerdo con un plan o de modo conveniente. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de un nuevo orden mundial, estamos hablando de una planificación, de un plan en el que luego las reglas o modos que se observen se buscará hacer así las cosas. Un mandato que se debe obedecer
observar y ejecutar. Es un sistema de gobierno para que las personas traten entre sí. Entonces, este es un orden, pero mundial. Es decir, que es un acuerdo o un plan o unas formas o unos métodos que a nivel mundial comienzan a obedecerse y a ejecutarse. Tradicionalmente es una cabeza la que organiza, vamos a utilizar el término que habitualmente se utiliza, para la redundancia allí, para comprender que siempre hay un, digamos, un ejecutor, un planificador, el que mueve los hilos de ese orden global. Es un sistema de gobierno para que las personas traten entre sí. Es diferente al orden interno que hay en los países. Un orden global es distinto al orden interno de los países. El orden interno, pues es el que tiene cada una de nuestras naciones, más o menos a través de sus constituciones, de sus poderes internos. Sin embargo, el poder global, cuando se estipula, condiciona los poderes o los órdenes internos de los países. Un ejemplo claro, para hacerme entender, fue lo que sucedió en la pandemia del año 2019-2020, en el que el orden interno de los países, ¿verdad? Las normas, las normativas en salud se tuvieron que sujetar a un orden global que en estos momentos estaba ejercido por los órganos encargados en la ONU, ¿verdad? De esa manera encontramos ejecución de cómo se intenta planificar, se intenta colocar unas normas que todos obedezcan. Dentro de un orden global se verá precisamente la configuración de unas formas, de unas normas, de unas reglas, de unas leyes a nivel económico, político, religioso, hasta cultural, que todos se proponen a cumplir o si no, a obedecer. Bien. Pero, evidentemente, cuando algo se quiere ordenar es porque hay un desorden o hay un caos, como lo planteaba la imagen anterior. Y para comprender qué es lo que se entra a ordenar dentro de un nuevo orden mundial, pues les propongo que hagamos un análisis del tiempo en esta línea que ven en pantalla, que abarca las décadas desde 1900 hasta la fecha de hoy, 2024. Aproximadamente estas fechas nos van a mostrar unos acontecimientos que hilvanados, como ya lo he presentado en temáticas anteriores, pero recurrir a este elemento de conocimiento en la investigación va a hacer comprender la batalla, el enfrentamiento entre el nuevo orden unipolar y el multipolar, o el de multilateralismo, como también se menciona. Bueno, el primer hecho que quiero que estudiemos es el evento de 1907. En 1907 ocurrió algo interesante que fue una primera crisis económica del siglo XX. Esta crisis económica, dicen los libros de historia, que se produjo por por un rumor que hizo correr el señor JP Morgan. Y en ese momento hubo un pánico bancario donde varias personas fueron a buscar sus ahorros en los bancos al rumor de que no había liquidez para devolver los ahorros. Esto hizo evidentemente que los bancos más pequeños no tuviesen cómo responder y los grandes, como siempre, devoraron a los pequeños. Así fue como la banca, liderada en aquel momento por el señor JP Morgan, entre otros, lograron acaparar gran parte del sistema financiero de los Estados Unidos, cosa que comenzó a replicarse igualmente en otra línea financiera en lo que es el Imperio Británico, el Reino Unido. Luego apareció otro evento muy interesante que fue unos años después, en 1913. Con la intención de que Estados Unidos tuviese un respaldo financiero en la emisión del dinero, un grupo de banqueros se reunió en una isla secreta, en aquel entonces, porque fue una reunión secreta, en el que se planteó la creación del sistema de la Reserva Federal, que es el banco que tendría el monopolio para emitir los dólares, el billete o los billetes de la economía que poco a poco se venía convirtiendo en la más poderosa del mundo, ¿verdad? Que se consolidaría en años posteriores. Vamos a recordar un evento muy interesante en esa reunión. Mucha atención. Cientos de millas al sur de la capital.
Cientos de millas al sur de la capital bancaria, la ciudad de New York, cerca de la costa de Georgia, la isla de Jekyll ofrecía un refugio invernal para los ricos y famosos. El dueño de este lugar con un océano pequeño era el señor estanciero, el financiero internacional J.P. Morgan. Aquí, 6 banqueros internacionales tenían reuniones que intentaron mantener secretas y planeaban convertirse en la institución privada más poderosa en los Estados Unidos. El sistema de la Reserva Federal. Todo gira alrededor de la Reserva Federal, un banco privado al que se le dio un monopolio cuando se crearon los billetes. Cada billete de $100 que imprime la Reserva Federal y vende a los Estados Unidos a su valor total representa un préstamo de $100. Aunque el gobierno lo devuelva, tiene que pagarlo con interés. Bien, esto es algo sorprendente, bastante sorprendente, ya lo había explicado en conferencias y videos anteriores, pero de pronto hay personas que no lo han escuchado y que están conectados. El sistema de la Reserva Federal es un sistema organizado o creado por un grupo de banqueros privados, por supuesto, que, digamos, recibiendo el favor del Congreso de los Estados Unidos en aquel año, pudieron crear este sistema que se constituiría en el que emitiría de manera o tendría el monopolio en la emisión del dólar, de la moneda de utilización norteamericana en ese momento. Pero lo curioso, y quiero llamar la atención de esto, es que los banqueros que se reunieron fueron 6, de los que 5 hacían parte de la comunidad judía. Eran la élite judía, dueña de varios de los bancos más importantes de Europa y de Norteamérica. Estos se reunieron y cranearon la forma de crear y monopolizar la emisión del dólar a través del sistema de la Reserva Federal. Todos creen que, incluso por el mismo nombre, Reserva Federal, esto quiere decir que es un banco propio de los norteamericanos. Pero eso está muy lejos de ser así. Es un banco privado que presta un servicio, como escucharon en el video. Es decir, imprime los billetes y los emite, y cada vez que los entrega el Tesoro Nacional de los Estados Unidos, esto equivale a un préstamo. Y el gobierno, aunque lo pague, tiene que hacerlo con intereses. Así que la economía norteamericana está fundamentada en la emisión de una moneda que no le pertenece, sino que le pertenece a unos terceros que son privados y además de origen judío. De origen judío. Tal vez por eso el lobby judío dentro de los Estados Unidos durante todo este tiempo ha sido bastante fuerte. La presencia del poder judío, financiero y en otros ámbitos es demasiado poderoso en la potencia mundial, los Estados Unidos. Pero si lo notan, es un poder oculto, es un poder que está detrás de bambalinas, pero que mueve con la emisión del dinero todo el mundo financiero y económico de los Estados Unidos. Esta ficha fue muy importante porque se consolidaría un poder judío más adelante, y ya lo vamos a entender. Luego, un año después, fíjese lo casual o causal, se desata la Primera Guerra Mundial. Le llamaron la madre de todas las guerras porque implicó un mayor número de países, un mayor número evidentemente de soldados, y con una tecnología en armas de guerra bastante sofisticadas para la guerra. La Gran Guerra se le llamó. Esa guerra, evidentemente, recuerden ustedes que detrás de la guerra se necesita dinero, y ya habían quienes pudiesen imprimir y prestar y girar no solamente a lo que uno creería, ¿no?, sino a los países integrados en esa Primera Guerra Mundial. Luego, como sucede después de todas las guerras, se presentó la Gran Depresión de los años 30. Aquí tenemos la línea de acontecimientos que es importante enlazar. Tenemos la primera crisis económica, 1907, que presentó una solución en ese mundo financiero judío. El sistema de la Reserva Federal fue conquistado esto. Luego se desata un año después, en 1914, la Primera Guerra Mundial, con la demanda de recursos que esto genera, y evidentemente se produjo una segunda crisis mundial económica, el crack de 1929, el octubre negro de 1929, donde cayeron las bolsas y la economía de los Estados Unidos y de Europa, del Reino Unido.
Luego, evidentemente, sucedió algo, ¿no?, importante en esta línea de acontecimientos. Y fue ya la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939. La primera inició en 1914 y finalizó en 1919. 10 años más se da la gran crisis, la segunda crisis económica del 29, y luego 10 años después inicia nuevamente otra guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué pasó inmediatamente después? Miren que estos acontecimientos van marcando un patrón de acontecimientos. Bien, una solución, una aparente solución. En 1944 hubo una gran reunión en los Estados Unidos que se llamó la Conferencia de Bretton Woods. Y allí se crearon, unos mecanismos para reconstruir el mundo en una guerra que ya estaba por finalizar, la Segunda Guerra Mundial. Así fue donde vio la luz el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros. Y estos se conformarían como el sistema financiero mundial y que utilizaría la moneda norteamericana, es decir, el dólar, para hacer un flujo, una inyección de capital al mundo de la posguerra, ¿verdad? De la posguerra. De tal manera que esos préstamos que comenzaban a inundar las economías de los países que estuvieron implicados en la guerra, y otros no tanto como los latinoamericanos, que tienen una intención de desarrollo, ¿verdad?, que eran países que venían en desarrollo, también aceptaron pues que sus economías fuesen inyectadas por los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1944 se presentaron dos propuestas, las de los Estados Unidos y la de los británicos. La propuesta que triunfó en esa reunión de Bretton Woods fue la que llevaron los norteamericanos. Podemos decir con claridad que en ese momento, amigos oyentes, se instauró un nuevo orden mundial. ¿Sí? Ahí se instauró un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial liderado evidentemente por los Estados Unidos. Era quien daba la cara, quien aparecía como justamente la potencia emergente, una potencia que en ese momento se convertía en la fábrica del mundo. Se comenzó a construir de todo, automóviles, armas. Era la empresa del mundo y evidentemente el comercio internacional, el comercio mundial que comenzó a tener los Estados Unidos fue impresionante. Eso le dio peso para colocar las condiciones en Bretton Woods. Además que tenía una creciente, un creciente ejército, una creciente fuerza militar que acompañaba sin duda, y esto es muy importante para establecer órdenes mundiales, que haya el acompañamiento al comercio internacional, al país que no le permita a esta potencia emergente comerciar con ellos, bueno, de acuerdo a lo que Estados Unidos siempre ha mostrado, acompañar eso con el brazo militar. Si no, recordemos lo que sucedió en las repúblicas bananeras en Centro y el norte de Sudamérica, cuando los Estados Unidos, con sus empresas bananeras, inundaron el mercado o acapararon tierras en Centroamérica y en Colombia, por ejemplo, trayendo una serie de situaciones de violencia dentro de los países porque acompañaban toda esta intención con su poder militar. Pero si lo notan, amigos oyentes, este orden global es el que estamos viviendo. Se instauró de manera definitiva en 1944 en la reunión o conferencia de Bretton Woods. Pero si lo notan, Estados Unidos, acompañado del poder financiero de Israel, del poder judío, porque ahí no podemos hablar todavía de Israel, el poder judío financiero, se estableció ese orden global, como una idea judeo-masónica. De hecho, el símbolo que está en el billete del inverso del dólar señala que ese Novus Ordo Seclorum, que allí se reseña, no es un orden global futuro, es el orden global que estamos viviendo. Y es aquí donde yo quiero hacer un hincapié, porque en las teorías de conspiración que nos hemos topado en todo esto, pues apenas creemos que viene un nuevo orden mundial, sin contemplar que estamos viviendo uno, y el que se planteó desde 1776 en la creación e independencia de los Estados Unidos es el que se consolidó y se ratificó de manera contundente en 1944 en la reconocida y famosa conferencia de Bretton Woods. Así tenemos que, a partir de ese instante, el dólar se convirtió en moneda de cambio hegemónica mundial.
Sin embargo, en 1947, a 2 años de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, que antes de 1944, antes de la Segunda Guerra, se llamó la Liga de las Naciones, el orden global que entró a liderar a los Estados Unidos con el poder financiero a sus espaldas del poder financiero judío, pues se le cambiaron el nombre y se constituyó en una nueva plataforma multilateral, aparentemente denominada las Naciones Unidas, la ONU. Allí en la ONU, en la resolución 147 de 1947, no estoy seguro el número de la resolución, pero en el 47, a finales del 47, se autorizó a Israel a devolver o a dirigirse a las tierras de Palestina. Y en 1948 los judíos establecieron su estado, robando las tierras como lo siguen haciendo hasta el sol de hoy. Todo eso pasó gracias al orden global que se estableció desde Bretton Woods. Digamos, uno de los beneficios que logró en 1913 el poder financiero judío, ¿de quién? De los Rothschild, de los Morgan, ¿verdad? Como lo vemos acá, vamos a recordar acá los diferentes personajes banqueros judíos que trabajaron para el establecimiento de ese sistema. John D. Rockefeller, J.P. Morgan, Jacob Schiff, Max Burger y Paul Warburg. Todos estos personajes del mundo financiero de la época, de origen judío, lograron establecer el dominio del sistema financiero mundial. En cuanto desde 1913 hasta 1944, cuando se creó el sistema de la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se comenzó a prestar dólares a chorro en las economías mundiales, dólares. El comercio se estableció en dólares. Y allí esto es uno de los, pilares de un orden global. Y eso hizo que las economías renunciaran al oro. De hecho, gran parte del oro que sustentaba las monedas o las economías de los países están en bodegas, ya sea en los Estados Unidos o en el Reino Unido. Porque ya nuestras economías no están sustentadas en un valor real, que antes de todo lo que les estoy explicando era el oro. Luego de 1944, ese patrón comenzó a desaparecer paulatinamente en diferentes economías y se estableció la moneda única de cambio, que nosotros, los países como los suramericanos, los países latinoamericanos, debemos comprar divisas para que nuestro dinero, para que nuestra economía tenga valor. Porque quien tiene el poder hegemónico de la economía mundial son los dólares norteamericanos judíos, para que tengamos en cuenta eso. Pero ya en 1947, 1948 se establece el Estado de Israel. Así que miren que detrás de todo esto también hubo interés judío para establecer su plan sionista, aprovechando el establecimiento del nuevo orden mundial actual que estamos viviendo. Eso explica, por ejemplo, cómo en una de las últimas votaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Estados Unidos tiene derecho a veto, pues se propuso una resolución para hacer un alto al fuego en Gaza. Estados Unidos e Israel fueron los únicos que en el caso de la votación dentro de los 15 del Consejo de Seguridad de la ONU, siendo 5 los permanentes, Estados Unidos se opuso o vetó la resolución y evidentemente esto siempre ha favorecido los intereses de Israel. Ya entendemos por qué, o ya podríamos entender por qué ese poder norteamericano siempre apoyando los intereses sionistas o del pueblo judío. Ese plan judío sionista que está en pleno cumplimiento. Entonces quisiera que tuviésemos en cuenta que desde 1776, por allá en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, por el señor George Washington, y ese plan que dice en Dios confiamos o Novus Ordo Seclorum, con la pirámide truncada o partida, una pirámide escalonada de 13 escalones, representando las 13 familias de origen judío más poderosas, y el triángulo iluminado, con el ojo que todo lo ve,
o el dios Yahvé o tetragramatón, con el águila como símbolo de este naciente imperio, es el orden global actual. Usted y yo y el mundo viven conducidos por un nuevo orden mundial. Lo vivimos, estamos en él. No apenas vamos a entrar a uno, ya vivimos uno. Lo que pasa es que algunas de estas teorías se plantean como apenas vendrá, creyendo que estamos viviendo en una libertad actual. No, estamos viviendo en un orden global, que tiene sus reglas, que tiene sus normas, que hay que acatarlas. Por ejemplo, Argentina tiene una deuda bastante preocupante con el Fondo Monetario Internacional, que sus últimos presidentes pues adquirieron y han querido venir a renegociar. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, en el caso Colombia, el gobierno anterior se sobreendeudó con el Fondo Monetario Internacional. Cada vez que nos endeudamos con este Fondo Monetario Internacional, estamos haciendo que nuestras economías sean dependientes a toda esta situación. Entonces, este orden global parece estar siendo disputado por potencias emergentes, que podrían estar determinadas por China, Rusia, o para hablar en términos un poco más generales, los BRICS, que vendrían siendo la fuerza emergente que está hablando de un nuevo orden. Ese sería apenas nuevo, apenas entraría si logra despojar del control actual al dueño del orden global actual, Estados Unidos, con el poder financiero hegemónico de los judíos, ¿verdad? Del sionismo internacional o de la judeo-masonería. Este no está en función, este apenas está emergiendo. Ahora, entendamos que Daniel advirtió de esta alianza que se consolidó en 1944. Eventos importantes: 1913, sistema de la Reserva Federal, las dos guerras mundiales, esto generó un caos. Y recuerden que después de los caos se intenta ordenar, crear un nuevo orden. Ese se consolidó en 1944 y de ahí en adelante, pues el que estamos viviendo. Ese orden es anunciado en Daniel 7, cuando habla de la primera bestia o el primer poder. Él dice y lo menciona de la siguiente manera: la primera era como un león, Israel, y tenía alas de águila, Estados Unidos. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esa primera bestia de la que habla Daniel está refiriéndose al poder establecido en el siglo XX, por Israel y los Estados Unidos. Sin embargo, a la cabeza, quien lidera ante la opinión internacional ese orden global, son los Estados Unidos. Si no, miremos cómo precisamente, voy a colocarlo acá, coloquemos acá esto que nos dice el león, ¿verdad? El león ha sido un símbolo del pueblo judío por siglos y hoy ocupa un lugar central en el escudo de nuestra capital. Simboliza la fortaleza de nuestro pueblo y en la Biblia representa a la tribu y al reino de Judá, cuya capital también era Jerusalén. Aquí estamos notando cómo el león es un símbolo neto y claro que identifica al pueblo judío, el león. Entonces, cuando en el documento de Daniel se advierte que el primer poder es un león con alas de águila, se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo judío, con su fuerte influencia financiera, su moneda, porque son ellos los que la imprimen, y las alas de águila, que son los que hacen volar realmente a este poder. Estados Unidos representando ese dominio. Estados Unidos y detrás de ellos Israel. Entonces, el águila, como dice acá, es el mismo símbolo, por eso les mostré antes aquí el símbolo del águila en el escudo, ¿no? El escudo del billete de $1. En el reverso ustedes verán en la parte izquierda la pirámide truncada con el triángulo iluminado, ojo de Horus, de Osiris o del tetragramatón, y a la mano derecha pueden ver ustedes el águila, ¿verdad? Con 13 flechas de un lado y 13 hojas de olivo en otro, mostrando poderío
en el tema de las flechas, armas del poderío imperial, y también, del otro lado, la famosa sabiduría que incluso era un símbolo de los emperadores del antiguo imperio de Roma, ¿verdad? Que vendría siendo también un nuevo orden en aquella época, para que veamos que siempre han existido órdenes mundiales, siempre han existido órdenes mundiales, siempre. Y solo viene otro que puede estar disputándoselo, unas potencias emergentes, que plantea que debe ser multipolar. Pero en esta parte del programa lo que quiero mostrar es cómo en pleno siglo XX, con ciertos acontecimientos claros, se estableció un orden global. Es el que estamos viviendo con sus reglas y sus normas, y que en este momento pelea con la llegada de Donald Trump al poder para sostenerse, ¿verdad? Porque así lo ha manifestado Donald Trump. De hecho, voy a basarme también para sustentar esta teoría de los órdenes mundiales a través del libro Nuevo Orden Mundial del investigador Raymond Thomas. Es un multimillonario, gestor de fondos de cobertura y filántropo estadounidense que se ha desempeñado como director de investigaciones o de inversiones del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associated, desde 1985. Él tiene un libro que se llama El cambiante orden mundial, ¿por qué las naciones triunfan y fracasan? Con base a esta investigación y unidos al conocimiento profético, al conocimiento de los mensajes ancestrales, podemos sacar una información y una conclusión bastante interesante en cuanto a la actualidad mundial, que es la propuesta que quiero hacer descubriendo en este miércoles de investigación. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a conocer los recuentos o el recuento histórico de los grandes ciclos, ¿sí? Lo que están viendo en pantalla, amigos de Descubriendo, son los 3 últimos nuevos órdenes mundiales. Los 3 últimos, para no irnos muy lejos, ¿verdad? El que está de primero, de izquierda a derecha, de color amarillo, naranja más o menos, es el orden global que instauraron en su momento los Países Bajos, el Imperio Neerlandés. El que le continuó, que es digamos, el que está en el centro, es el orden global instaurado por el Imperio Británico. Y el último, el tercero, de izquierda a derecha, el azul claro, es el orden instaurado desde los Estados Unidos. Este es el actual, el que estamos viviendo. Y habría, por supuesto, un futuro nuevo orden mundial. El investigador le llama a esto los grandes ciclos de los órdenes globales. Los imperios, cuando van en su vida, logran en su vida, esa curva de su vida, van logrando un poderío global, ¿verdad? Entonces, para destacar cosas importantes relacionadas también con la línea del tiempo que les mostré al inicio. Recuerdan ustedes que los elementos fundamentales que sirvieron para generar un orden es un caos. Generalmente los caos los generan los conflictos o las crisis económicas, o ambas, o la consecuencia de la una sobre la otra. Una crisis mundial puede llevar a una guerra mundial y una guerra mundial puede llevar a una crisis económica. Se plantean soluciones dentro de ese caos, dentro de esas crisis, y esas soluciones es un orden entrante, un nuevo orden entrante, un nuevo orden que de acuerdo a las características modernas de la tecnología siempre es más global, siempre abarca más territorios. Ahorita mencionaba el orden global o mundial que impuso en su momento el Imperio Romano. Sin embargo, por el tema del transporte y la tecnología, los territorios ocupados, los territorios controlados con su orden, pues no son los que hoy, por ejemplo, los Estados Unidos pueden lograr, o el siguiente orden global, porque la tecnología hace que se cubra más territorio. Así entonces, hablemos un poco de qué es lo que hace que un orden global que vaya en decadencia se tropiece o choque con un orden global que viene de subida o en ascenso.
Y como lo ven aquí en la pantalla, la imagen nos muestra el punto de choque entre los dos. Y esos son guerras. Guerras mundiales. Mundiales porque están relacionadas a lo que el mundo en ese momento es. O las fuerzas militares que en el mundo en ese momento son. Hablemos entonces de cómo el imperio o el orden de los neerlandeses, de los Países Bajos, lucharon y se enfrentaron en las guerras anglo-neerlandesas. Las guerras anglo-neerlandesas. Venía una potencia emergente que era el Reino Unido y se enfrentó con la potencia marítima en su época, los neerlandeses. Vamos a recordar, amigos, lo que ha sido justamente esas guerras neerlandesas, que dio final poco a poco de ese orden instaurado por los neerlandeses a nivel económico. Recuerden que en ese momento, en esa época de 1600, 1700 y ya agonizando 1800, el florín, la moneda de ese imperio neerlandés, era la moneda de dominio mundial, era la moneda de cambio mundial, porque manejaba el comercio internacional en las dimensiones de ese tiempo. Recordemos entonces esas guerras. Las guerras anglo-neerlandesas. Las guerras anglo-neerlandesas fueron una serie de conflictos militares armados de los siglos XVII y XVIII, o sea, años 1600, 1700. Entre el Reino de Inglaterra, conformado por el Reino de la Gran Bretaña durante la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, y las Provincias Unidas de los Países Bajos, con el objetivo de controlar las rutas comerciales marítimas. Son conocidas como las guerras neerlandesas en Inglaterra y como las guerras marítimas inglesas en los Países Bajos. Durante el siglo XVII, Inglaterra y las Provincias Unidas se enfrentaron a las siguientes guerras coloniales. Miren que fueron tres guerras anglo-neerlandesas desde 1652 y la última se libró hasta 1674. Luego, más adelante, en el siglo XVIII, hubo una cuarta guerra anglo-neerlandesa. Noten ustedes, amigos oyentes, y para eso quiero que vean el gráfico, observen el gráfico, el primer orden mundial de los tres que estamos estudiando, no nos vamos a ir más atrás. Ven ustedes que la decadencia del primer orden neerlandés se dio cuando se chocó en enfrentamientos llamados guerras anglo-neerlandesas con el imperio naciente. En ese momento era el imperio británico, el reino de la Gran Bretaña. Allí muere ese orden global y surge otro orden global. Ya deja de ser el florín, la moneda de cambio, única de cambio comercial, y se instaura la libra esterlina. Comienza a tener poder la libra esterlina. Y es así cuando ustedes ven en esa época del Imperio Británico y su gran flota naval que, bueno, inundan el mercado y acompañan esto con el pillaje que llamamos. Entonces, esto es importante porque nos hace comprender que lo que hace que un imperio caiga y el otro emerja, además de las condiciones que ya les voy a explicar, el cruce de los mismos son las guerras. Por eso cuando se habla de una tercera guerra mundial, se entiende como el evento en que una potencia o un orden global actual se enfrenta con una potencia emergente. Si lo vemos aquí, luego aparecieron las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En ese momento la Gran Bretaña se encontraba en conflicto, por ejemplo, con los alemanes, la Alemania de Hitler. Y eso hizo que la potencia emergente, que no tenía durante esas guerras en su territorio, es decir, vivía un proceso, un estado de pacificación, y mientras estaba en ese proceso de pacificación interna, estaba en desarrollo interno, económico, potenciándose militarmente. Las dos guerras mundiales hacen que, bueno, Inglaterra vaya hacia abajo y comienza a emerger y consolidarse en Bretton Woods, la naciente potencia mundial, que controlaría en la imagen el tercer ciclo, que sería liderado por los Estados Unidos, y detrás de ellos el poder financiero económico de quien imprime la moneda hegemónica mundial, el dólar, que lo hace el sistema de la Reserva Federal,
El préstamo se mueve a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero los emisores, pero los que imprimen, los dueños de ese billete, es el grupo élite financiero judío. ¿Bien? Y eso ocurrió en pleno siglo XX. Ya entramos al siglo XXI y claramente hay otras potencias emergentes. Sin duda alguna, una de ellas es China, con Xi Jinping a la cabeza, luego de esa revolución de China, ¿verdad? La revolución comunista de China, que prometió, entre ellos, hacer potencia a esta nación en 100 años, que estarían cumpliéndose casi dentro de poco, ¿no? 1940 y pico, 100 años adelante, incluso hasta menos que lo que estamos viendo. Ahí vamos entendiendo poco a poco, amigos oyentes, lo que significa todo esto. Bien, ahora pasemos a lo siguiente. ¿Cuáles son los indicadores que muestran que una potencia puede llegar a controlar un orden global? Bueno, los siguientes. Bueno, primero, que tenga un sistema educativo que resalte el sistema educativo, que sea capaz de llevar a educación a mayor número de su población. Es importante para el fortalecimiento de quien quiera gobernar un orden global. Lo segundo es la innovación y la tecnología. Esto como consecuencia, por supuesto, a la educación. No solamente primaria, secundaria, sino sobre todo a nivel universitario. Vemos, por ejemplo, hablando de los Estados Unidos, cómo se constituyó en pleno siglo XX en aquel país donde se fortalecieron grandes universidades donde llegaban a formarse lo que serían los cerebros para luego con estos cerebros lograr innovación y tecnología para hacerse competitivos, que sería el tercer punto. El cuarto, generar un producto económico. El quinto, la participación en el comercio mundial. Y en este momento, cuando los países, cuando estas naciones están en esa carrera hacia el poderío imperialista, ellos utilizan el modelo económico proteccionista. El modelo económico proteccionista es aquel que cierra las puertas a los productos externos, no deja que su mercado sea inundado, sino con aquellas cosas que necesita, porque potencia su producción. Como hay educación, innovación y tecnología, comienza la máquina de la producción. Habiendo máquina de producción, entonces ya comienza a haber, luego del proteccionismo, el libre mercado. Entonces abre las puertas y comienza a comerciar porque ya se potenció internamente. Así también lo hizo Inglaterra. Inglaterra, por allá en 1600, 1700, no permitía que, por ejemplo, las telas que venían de la India entraran a su territorio. Tenían que hacerlas ellos. Y así se llama esta teoría económica, el proteccionismo. Luego, cuando ya saben hacer las telas, por decirlo de alguna manera, tomando ese ejemplo, van con sus buques, van con sus navíos comerciales y acompañado con su poderío militar a inundar a otros mercados con lo que ellos hacen. Hay un evento muy llamativo que fue que en Argentina, en aquella época, los argentinos quisieron también cerrar sus puertas y aplicar el proteccionismo. Sin embargo, no lo pudieron hacer porque ya cuando comenzó el libre mercado que estipuló el Reino Unido, obligaron a los argentinos en ese momento a tener que abrir su mercado para que entraran los productos de Inglaterra. Y si no, pues aquí hay cañones y bombas si no haces lo que queremos. Entonces, por eso el poderío militar tiene que ir acompañado de todo eso. Si no, no logra esa potencia colocarse al frente. El séptimo es el poder del centro financiero, y eso lo logran con la moneda de reserva, o sea, la moneda de intercambio, que sería la única moneda que se utilice para comprar, para intercambiar, para pagar servicios, como hoy lo estamos viendo con el dólar. Cuando vamos a comprar algo en algún lado, tenemos que tener dólares para comprarlo, o cuando queremos vender, nos pagan en dólares. No van a pagarnos en nuestras monedas o no vamos a comprar en la moneda nuestra. Eso no sirve a nivel internacional. Eso hace que estos 8 puntos que ustedes ven allí, que los van haciendo en el tiempo, una
potencia emergente se convierta en eso. Ahora, comparemos si eso lo está haciendo China en el momento, ¿verdad? China lo está proponiendo. ¿A dónde mandó China a sus jóvenes a estudiar luego de la revolución comunista? A las grandes universidades europeas y norteamericanas. Y ahí se capacitaron y comenzó la innovación y la tecnología china. Comenzaron a ser competitivos. Están generando producto económico, participación en el comercio mundial, sin duda alguna. Son una potencia militar, no como los Estados Unidos, pero luchándole allí. Tienen un poder de centro financiero interesante y aún no son moneda de reserva mundial. Es lo que quieren hacer a través de los BRICS. Es lo que quieren hacer a través de los BRICS. Y junto a esto está el interés de Rusia, Brasil, de la India y también de Sudáfrica y otros países que se han sumado recientemente a los BRICS. Los BRICS vendrían estando liderados, y eso lo supone uno, por China y muy cerquita, pues Rusia, que hoy se encuentra en conflicto con la OTAN, no con Ucrania. Esa sería apenas la estrategia para lo que realmente hay de fondo. Una guerra contra uno de los países que podría poner en disputa, amigos oyentes, ese nuevo orden mundial que quiere sostener los Estados Unidos, y por eso debía llegar Donald Trump. Entonces conozcamos además las 4 estrategias del levantamiento mundial para establecerse un orden global. La nación o la potencia que quiera emerger para esto tiene que escoger líderes revolucionarios. Y estos líderes revolucionarios hacen 4 cosas. Alcanzan más poder obtenido, más apoyo que la oposición, consolidan el poder debilitando o eliminando a la oposición, establecen sistemas e instituciones que hacen que el país funcione bien, escogen bien a sus sucesores porque un gran imperio requiere muchos grandes líderes a lo largo de una o de varias generaciones. Y es lo que se propuso Donald Trump en este momento. Es un líder, entre comillas, revolucionario. Digo entre comillas porque el término se ajusta, hay quienes los ajustan a otras filosofías o otras tendencias socioeconómicas. Pero veamos que es un líder que irrumpe en el tema de los Estados Unidos y dice en un discurso inicial que le devolverá la potencia o la grandeza perdida. Además, sujetando a eso a algo como un poder divino, ¿no? Me salvó Dios del atentado para que yo salve a los Estados Unidos y lo vuelva una gran potencia. Hoy tiene mayoría en la Cámara de Representantes, parece que en el Senado, y la oposición en los Estados Unidos con base a esto será mínima. Pero también esto se puede comparar con lo que está haciendo China. Escoger un líder revolucionario, Mao Zedong, y de allí comenzó una renovación de líderes, y hoy está Xi Jinping, que está haciendo lo mismo en congruencia a lo que dice, escoger bien a sus sucesores, porque un gran imperio requiere muchos grandes líderes a lo largo de varias generaciones. Segundo, se desarrolla un periodo de paz y productividad y prosperidad creciente. Las potencias, cuando quieren subir a la cabeza y colocarse como líderes del nuevo orden mundial, no pueden en esos momentos involucrarse en guerras. Recuerden que los Estados Unidos, cuando lo hizo, no se metió en ninguna guerra. Mientras las otras potencias, el Reino Unido, se encontraba en las guerras y las demás también, ellos estaban en un crecimiento interno, Por eso tal vez ahora China no se quiera meter en ninguna por ahora, porque está en ese proceso de desarrollo, de productividad y prosperidad creciente. Tercero, deben diseñar un sistema para aumentar la riqueza y el poder del país. Como lo dije ya, la educación, la innovación de las nuevas tecnologías, la competitividad, el aumento de participación en el comercio internacional, desarrollo de poderío militar, y por siguiente habrá un fuerte crecimiento de los ingresos económicos, o sea, sus centros financieros. Y el cuarto, el capitalismo. El gobierno y militares deben trabajar juntos en equipo. Y ahí es donde entendemos, por ejemplo, que para que estas economías emergentes puedan resultar siendo cabezas de los órdenes globales, tienen que utilizar el modelo capitalista. El gobierno y militares deben trabajar juntos en equipo con el particular, como también ya lo adoptó China. China no se murió con el viejo y rígido, la rígida estructura comunista, sino que hizo un cambio en el que ha logrado comerciar de capitalismo a capitalismo, convirtiéndose hoy en una potencia sin duda emergente. Bien, entonces aquí se ve en esta gráfica cómo evidentemente se encuentran esos periodos, ¿no?
La curva ascendente está acompañada de un periodo de paz, de prosperidad, de productividad. Luego llega a un clima de burbuja financiera. Así le pasó al imperio neerlandés, al británico y al norteamericano. Y en este momento el chino, que estaría a la cabeza del nuevo orden multipolar, está en su proceso de pacificación, de prosperidad y de productividad. Todavía no ha llegado a esa cima que lo colocaría allí. Entonces, todo eso nos está mostrando lo que han hecho los países. Parece ser un mecanismo calcado que hacen los países para lograr ponerse a la cabeza de un orden global. Lo hizo en su momento el imperio neerlandés, lo hizo su imperio, el imperio británico, lo hizo en su momento los Estados Unidos y quiere volver a potenciarlo con Donald Trump. Ese es el por qué Donald Trump está allí, para fortalecer, para que la curva descendente del gran ciclo del orden global que ellos están ejerciendo en este momento no decaiga, sino que la curva siga en ascenso. Que si bien ahora estaba en descenso, tenga un giro, un cambio hacia el ascenso. Y para eso tendrá que Donald Trump crear medidas proteccionistas. ¿Cuáles son las medidas proteccionistas? Por ejemplo, como poner aranceles a las otras economías. Es decir, que para que lleguen productos al interior de tu comercio, pues tengan que pagar aranceles. Eso convertiría el producto en más costoso del que tú produces internamente en tus fronteras, dentro de tus fronteras. Entonces desestimas la compra del producto que llega de importación y estimas o estimulas la compra del producto que se hace nacional en el proteccionismo. Bien, tendrá que hacer eso los Estados Unidos y ya, por ejemplo, se habló, y aquí tengo una noticia también de eso, ¿verdad? Vamos a ponerla acá en pantalla para que ustedes la vean. Donald Trump amenaza con aranceles del 100% a países del BRICS. Estos serían las potencias emergentes si intentan sustituir el dólar estadounidense. Si intentan sustituir el dólar estadounidense. Ya entendemos por qué. Porque el dólar estadounidense en este momento de orden global, dirigido por ellos, es la moneda de intercambio. Tiene que suceder, si se quiere sostener como lo dijo Trump, siendo una nación poderosa, el dólar no puede perder esa hegemonía. Y lo que haga los BRICS atenta contra eso. De tal manera que una medida comercial, no guerrerista, sino comercial, es poner arancel de 100% a los países del BRICS. Entre ellos está China, está Rusia, está Brasil, está Irán, está la India, está Sudáfrica y las otras naciones que han venido tocando la puerta e integrando. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los países del BRICS que les impondrá aranceles del 100% si intentan crear una nueva moneda o sustituir al dólar estadounidense. El presidente electo Donald Trump amenazó el sábado con imponer aranceles de 100% a los países miembros del BRICS si crean una nueva moneda o respaldan otra para sustituir el dólar estadounidense. La advertencia, amigos oyentes, recae sobre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que son los primeros. Luego, los que han venido entrando: Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Turquía, Azerbaiyán y Malasia han venido solicitando convertirse en miembros del bloque. Aún no lo integran. Y varios otros países han expresado su interés en unirse. Entonces los BRICS se están convirtiendo en una amenaza para ese orden global que hoy conduce los Estados Unidos. Donald Trump será clave para fortalecer y no dejar caer la curva del gran ciclo o de ese orden global. Pero le costará evidentemente, porque ese poder hegemónico es el que se llama el nuevo orden unipolar. Es un orden actual unipolar porque Estados Unidos es, amigos oyentes, es la potencia emergente. La potencia emergente. Esa es la potencia emergente. Entonces, esto es lo que va a comenzar a hacer Estados Unidos en este orden económico. Todo esto es el orden económico, ¿verdad? Veamos otras noticias que nos van a hacer diferenciar los dos órdenes mundiales que se enfrentan. En pantalla vemos cómo China está en busca de un nuevo orden mundial.
Cuando ustedes escuchen que China está buscando un nuevo orden mundial, no es el mismo nuevo orden mundial que buscan los Estados Unidos, ni más faltaba. Son diferentes. Y la diferencia de esos nuevos órdenes mundiales son ciclos, uno existente, otro emergente, los confrontará en algún momento, cuando eso está por verse. Los confrontará. Los BRICS, en ese bloque económico también está Rusia, y Rusia se encuentra, amigos oyentes, en disputa con Ucrania y exactamente con la OTAN y con el orden unipolar dirigido por los Estados Unidos. El concepto de orden unipolar se refiere a que las medidas son unilaterales, impuestas por los Estados Unidos y aplaudidas por su bloque aliado, que son los países de la Unión Europea, Canadá, gran parte de los países latinoamericanos, en fin. Ellos obedecen a la línea que establece el orden instaurado por los Estados Unidos. Así que ese es el nuevo orden unipolar, único, que sanciona si no te alineas a sus intereses. Y sale un emergente que se llama multipolar, que intenta contrarrestar al unipolar. El multipolar está integrado por varios países, como ya los leí. Los BRICS están en eso y propenden por un nuevo orden mundial. Lo leámoslo acá. China en busca de un nuevo orden mundial. En la cumbre de la Organización de Cooperación en Shanghái, en Astana, capital de Kazajistán, Pekín quiere crear un nuevo orden mundial con otras autocracias y desafiar al actual. Ahí está. Esto me parece importante y quiero resaltarlo porque en el medio de la búsqueda se ha creído que apenas viene un nuevo orden mundial. Estamos en un nuevo orden mundial y hay otro que se quiere instaurar. Y ahora, no les he hablado del orden mundial que quiere Israel. Ya ese es otro. Entonces hay tres. Uno en función, dirigido por los Estados Unidos y sus aliados, es unipolar. Ejemplo, lo que les decía, con una determinación única de los Estados Unidos, las demás naciones se dirigen a eso. Por ejemplo, la guerra en Ucrania, acompañado del Reino Unido, por supuesto. Está el segundo, que es el nuevo orden mundial multipolar presentado por China, Rusia, los BRICS. Y está el nuevo orden mundial calladito, ese casi nadie se imagina que puede existir, el de Israel. Sí, porque Israel también tiene una aspiración de dominación mundial. Y ese es el sionismo. El sionismo no solo es poder crear un Estado judío en Palestina, que es lo que usted ve que está ocurriendo en estas luchas, en este genocidio, sino además de traer a su Mesías para que con él le dé el control sobre sus adversarios en la zona y sobre el planeta. Eso va mucho más allá. Entonces no confundamos. Vivimos en un nuevo orden actual, liderado por los Estados Unidos, unipolar, con sus aliados. Un segundo que aún no está establecido, está emergiendo. Ese se llama el multipolar. Y vamos a leer un poquito aquí qué significa multipolar. Multilateralismo, multipolar. Es un término usado en relaciones internacionales para referirse a la actividad conjunta de varios países sobre una cuestión determinada. Es decir, que no sea un solo poder actuando, sino que sean varios de acuerdo. Aunque muchos dicen, pero el actual que lidera los Estados Unidos es multipolar o es multilateral. Por ejemplo, la OMS es un órgano multilateral. No, señor. En la pandemia hicimos lo que la OMS dijo y listo. Eso no es multipolar o no es multilateralismo. Eso es unipolar. Una orden, todos cumplen. Una orden, todos cumplen. Entonces ya tenemos acá el que quiere China. Ni Yao Han-jin así saludó al presidente, bueno, dice, no solo, además, dice, las primeras iniciativas multilateral de China. Las ideas originales de la fundación de la OCS eran fomentar la confianza y reducir la presencia militar en las regiones fronterizas tras el colapso de la Unión Soviética. La primera iniciativa multilateral de China, afirma Eberhard Schneider, socio del think tank
cuando quedó claro que funcionaban bien con 3 estados, Asia Central y la Federación Rusa, se institucionó como la OCS. Entonces aquí está hablando de un orden global diferente al que estamos viviendo. Ahora, miren ustedes esto. Y aquí se reconfirma. En la cumbre de los BRICS, Putin defendió la implementación de un nuevo orden multipolar. En la participación a distancia, Lula planteó la necesidad de poner fin a los conflictos mundiales como la guerra en Medio Oriente y la de Ucrania. Recuerden que para que un orden global pueda tener función, en ese tiempo de su vida debe tener un periodo de paz. Así que los BRICS apuntan en este momento a que los conflictos cesen para, bueno, potenciar. Y fíjense que también el señor Trump habla de pacificar la guerra en Ucrania, porque él también necesita pacificar que no se sigan yendo capitales a la guerra para generar un proceso de productividad al interior de los Estados Unidos. Así que estas medidas, tanto de los BRICS como de Trump, lo que nos está demostrando es que ambos están luchando por fortalecer sus economías y luchar el nuevo orden mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió este miércoles un nuevo orden mundial multipolar en la inauguración de la cumbre de los BRICS, que se lleva adelante en la ciudad rusa de Kazán. Recientemente, en el mes de octubre, se llevó a cabo esto. El evento es la reunión diplomática más importante celebrada en Rusia desde que Putin ordenó la entrada de tropas en Ucrania en febrero del año 2022, lo que provocó sanciones occidentales y la condena de buena parte de la comunidad internacional. Ok, esta gente está hablando de un nuevo orden multipolar. Ahora vamos a ver esta otra noticia. Vamos a ampliarlo un poquito más para que podamos tener toda la información. Esto es importante. Estas noticias son importantes porque son las que nos permiten, amigos, de Descubriendo, crear la claridad al respecto. Aquí ya lo acomodé para que podamos leerlo perfectamente. Alto cargo de la OTAN. Recuerden que la OTAN es una unión militar de países del Atlántico Norte. OTAN. Luchamos con Rusia por el nuevo orden mundial. ¿Cuál es al que se refiere este alto cargo de la OTAN cuando dice que lucha la OTAN en Rusia por un nuevo orden mundial? El general alemán Christian Badi afirma que el conflicto con Rusia supera en escala el concepto de Guerra Fría 2.0. Atención, que el jefe adjunto del mando aliado de transformación de la OTAN, el general alemán Christian Badia, aseveró en una entrevista que el actual conflicto con Rusia no es solo una guerra fría 2.0, sino una lucha por el nuevo orden mundial. Según el militar germano de 61 años, en sus más de 40 años de servicio militar, el peligro de un conflicto militar nunca ha sido mayor. Badia advierte que el riesgo de escalada entre la Alianza Atlántica y Rusia es aún mayor que durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues, en sus palabras, el conflicto actual no es solo una Guerra Fría 2.0, se trata de un nuevo orden mundial, dice la cuestión. Aquí estamos, amigos, viendo exactamente lo que les vengo comentando. Dos órdenes mundiales que se enfrentan. La OTAN está liderando, como le dice un alto cargo, una lucha por un nuevo orden mundial, el unipolar. El liderado por quien lidera en la OTAN, los Estados Unidos. Esto es más que evidente. Las órdenes en este momento de Joe Biden son las que determinan la guerra en Ucrania. Recuerden que hace poco permitió a Ucrania utilizar sus misiles, que generó una escalada del conflicto cuando Putin contesta con un elemento impresionante, un misil hipersónico que viaja 10 veces la velocidad de la luz. Entonces tenemos aquí la claridad, amigos, de Descubriendo. Ya conocemos esos dos órdenes mundiales y ahora hablemos del declive de un imperio. A ver qué o quiénes de estos pueden estar en ese declive. Veamos.
El declive de un imperio, o sea, la curva descendente del ciclo. Los productos, primero, se tornan más caros por la mano de obra calificada. Al principio era una mano de obra barata. Se produce la competitividad por la copia de tecnología. A medida que la gente enriquece, tiende a no trabajar tan duro. Tienen más tiempo libre, escogen una vida llena de disfrute y libertinaje, tornándose decadente. Entonces comienzan los vicios. Miren las calles de Filadelfia con el Fenta, Nilo. Los valores cambian de generación en generación. Se ensanchan las brechas de riqueza y aumenta el resentimiento de los que no tienen. Aumenta el endeudamiento y el gasto del país, haciendo que su moneda se debilite. El gasto armamentista hace que el imperio sea menos competitivo, está más involucrado en guerras. El endeudamiento hace que el país incumpla con el pago o imprimir más billetes, lo que hace perder el valor de la moneda y aumentar la inflación. Esto lo está viendo Estados Unidos. El declive de un imperio. Y cuando ustedes escuchan a Donald Trump diciendo que va a devolverle la grandeza, es que todo eso cambie. Y va a tomar medidas para lograrlo. Por ejemplo, el tema de la migración. Eso es un tema que va a tratar para dar puestos de trabajo a quien tiene que trabajar. Allá. El tema, amigos oyentes, de la copia de tecnología, que han señalado a los chinos como responsables de eso. Y así es. Los chinos han logrado copiar sus tecnologías. Además, porque recuerden que ellos, cuando estuvieron aprendiendo, aceptaron ser mano de obra barata de todos ellos. Aprendieron las tecnologías. Además, sus estudiantes, los chinos, se fueron a Europa y a Estados Unidos a estudiar. Hoy saben cómo se hace. Entonces, mientras que para los Estados Unidos es decadencia o declive, para los chinos es subida. ¿Verdad? Ahí están entonces el declive. ¿Qué es lo que busca? Vuelvo y repito, Donald Trump, que ese declive no se dé, sino que haya un giro otra vez hacia arriba. ¿Lo logrará Donald Trump? Basta ver. Ahora, ¿hemos dejado a un lado a Israel? Israel está detrás del poder financiero. Israel podría utilizar a los Estados Unidos para librar una batalla que le permite luego a él emerger y colocar las condiciones de un nuevo orden mundial. De hecho, hay una profecía que lo señala así: el cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba, dice Daniel 7, mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, Israel, y delante de él fueron arrancados 3 cuerpos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Su anticristo, su Mesías. De tal forma que Israel, un poder que pareciera insignificante, de no estar a la palestra pública en el sentido del futuro dueño del orden global, puede emerger, porque detrás del poder que defiende Donald Trump están los judíos. Si no, recuerden las cosas que ha hecho a favor siempre Donald Trump del pueblo de Israel. ¿Será que esa lucha por el nuevo orden mundial que lidera Donald Trump es para otorgar luego ese poder al cuerno pequeño? Todo esto está por verse. Estos acontecimientos son los futuros. Lo que he planteado en el programa es para que entendamos el presente y podamos proyectar hacia futuro. Sin embargo, no hacerlo solo con la creencia de que debe pasar porque lo dice alguna profecía, sino que tenga el sustento de conocimiento histórico presente para calcular el futuro. Si lo hacemos un poco más así, puede haber, amigos oyentes, una comprensión más real y menos fanática de los acontecimientos por venir. Porque, lamentablemente, apenas somos replicadores de lo que dice un mensaje profético y creemos que debe ocurrir con una palabra que se ha convertido muy clave en todo esto: es, si lo dice la profecía, es porque tiene que pasar. Tal vez sea así, pero me gustaría más entender por qué podría pasar. Porque dentro del mensaje profético, como lo hemos estudiado recientemente, también hay un margen de error. Porque los acontecimientos del futuro sencillamente están condicionados por los pensamientos y acciones de los seres humanos.
Si hay un cambio en eso, ese futuro anunciado también puede cambiar. Y contemplar que puede cambiar no es ir contra la profecía. Es estar, de hecho, muy claro de lo que es la profecía. Porque el ser humano no está destinado simplemente. El futuro no está escrito. El futuro se crea día a día. Se puede predecir, se puede pronosticar, pero estará también sujeto a cambios. Tal vez por eso esa rigidez que tenemos en el conocimiento profético es el que no nos haga comprender ciertos elementos que pueden estar frente a nosotros y no los estamos viendo. Bien, amigos, esta ha sido la investigación para todos ustedes. Una investigación de geopolítica, una investigación profética, una investigación de análisis, una investigación que coloca una parte nuestra para hacer comprender todo lo que estamos dialogando, con la intención de que ustedes puedan sacar de aquí lo mejor. Bien, recuerden que estamos todos los lunes, en los lunes de aplicación Descubriendo, nuestro compañero Jaime Ángel, los miércoles de investigación como hoy estoy compartiéndoles siempre una temática, y los viernes estamos con Salín y con Juan entregándoles más programas y más contenidos. Además, quiero recomendarles las producciones que hacemos aquí en estos estudios de RCPC, que son Visión Noticiosa. Así pueden encontrar este canal de noticias desde la otra cara. Planeta Conciencia, una revista amplia de información. Y este canal que producimos también acá, Descubriendo. También en pantalla les dejo el código QR de nuestro canal de WhatsApp para que, si quieren estar informados de los contenidos y lo que compartimos allí, bien pueden integrarse. Por mi parte, pues agradecerles y quiero leer algunos mensajes finales aquí en el chat, sus impresiones de lo que han escuchado. Nos saluda Ángela Guillén, excelente, más que excelente. Muchas gracias, Ángela, por la consideración. También Luz Cárdenas nos dice muchas gracias por tan importante investigación. Edka Chi dice, hola Neil, saludos desde Argentina. También Solver Dorlol, excelente Neil, gracias. También Germán Rodríguez dice, a veces no es margen de error, sino no podemos interpretar el 100% la profecía. También dice Espi, excelente programa. Lili Montes, que está con nosotros, gracias Neil por tu dedicación, investigación y excelente explicación, que nos hace muy fácil digerir la información. Qué bueno, porque estos temas, Lili y amigos de Descubriendo, son complejos porque pues son términos, situaciones que a veces no estamos como muy habituados a escucharlo. Y la idea primero es entenderlo y luego comunicarlo con la intención de que todos podamos entenderlo. Diríamos que es el gran valor de esto, porque esto lo pueden hablar especialistas y muy seguramente utilizarán términos y conclusiones sofisticadas, pero que al tiempo casi alguno de nosotros no puede entenderlo. Carlos Cobos también nos dice, también puede ser el poder sionista. Así es, entonces ese poder emergente que Donald Trump podría estar impulsando para que surja, podría ser el cuerno pequeño de Israel. También Micael Salazar, gane quien gane, nosotros perdemos. Sin duda alguna, pero, muy bien que nos haya colocado esto Micael, porque así como el gran ciclo que explica el autor que utilicé para entender esto un poco más, habla de que esos ciclos duran un tiempo, él dice que aproximadamente 250 años, el tiempo de un imperio. Evidentemente en los Estados Unidos es menor. Y el que viene será aún menor. O sea, la buena noticia es que ese orden global que venga, ponga que sea el multipolar o sea inmediatamente el de Israel, tendrá una duración muy corta. Todos nacen y mueren, todos. No hay ninguno eterno. Todos nacen y mueren. Pero este último tendrá una duración muy corta porque se va a desarrollar en medio de acontecimientos mundiales muy difíciles a nivel climático, a nivel de capas tectónicas, a nivel de las llamaradas solares, a nivel en general de los cambios naturales que el planeta entero realizará para hacer lo que se conoce como una nueva Tierra, una nueva condición o dimensión en nuestro planeta. Eso es lo que hace
que estos planes de aspiración de dominio mundial al orden global que entre le será muy corto. También Dave Pérez dice, la OTAN es un chiringuito para dar dinero. Cuando Trump, la gasolina estaba a 1.5. Germán Rodríguez también dice, buen programa y feliz noche. Dave Pérez dice, hacer que lo que intentó JFK. JFK, ¿sabe qué intentó hacer? Nacionalizar el sistema de emisión de la moneda. Él supo, como también lo sabían presidentes anteriores a él, que era un error entregar el monopolio de la emisión de dinero a un banco particular. Eso pasó en 1913, como les expliqué. Y JFK, una de las cosas que quería era nacionalizar la emisión del dinero. Y se metió con el poder que lo emite. O sea, entiéndanme. También Erickson dice, acuérdate que el dólar no está avalado en nada y es banco privado, si no, pregúntaselo a JFK. Bueno, no sé, Erickson, si no viste el video inicial que puse sobre el sistema de la Reserva Federal. El dinero que emite el sistema de la Reserva Federal se llama fiat. ¿Qué significa? Que no vale nada, que no tiene valor. Está sustentado su valor en la confianza que se le da a esa moneda. Y esa confianza que se le da a esa moneda estará determinada, entre otras cosas, por el poder militar que ella represente. Así, a la fuerza hace que todos veamos en el billete que tiene valor, pero no tiene una sustentación en un valor real que antes de ella era el oro. No hay oro que respalde al dólar, no hay nada, solo la confianza. También nos habla Justiniani del Anticristo, ya lo mencionamos. También saludamos a María Elena López, buenas noches para todos en Descubriendo. Alirio Marín también nos dice buenas noches. Saludamos, Dave Pérez ya ha hablado bastante, vamos a darle oportunidad a otro. María Arango dice hola, buenas noches para todos. Gracias, Neil, por tan excelente información. Luz Orjuela, un saludo desde Bogotá, Colombia. Neil, excelente trabajo. Marina López, hola, buenas noches. Neil, buenas noches a todos en vivo. También saludamos a Ruby Ibáñez. Francisco Maciel dice saludos cordiales desde Guadalajara, Jalisco. A Inés Placeres, buenas Neil. Mis saludos desde Miami. Llegué tarde, pero también o después me pongo a verlo. Y también dice Erinson Hernández, a mí que viví aquí en Orlando, Florida. Bueno, nos vamos. Gracias, por favor. Si les gustó este programa, no se vayan sin dejarnos el me gusta. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo lo que aquí colocamos y realizamos. Nos vemos el viernes en los viernes de investigación Descubriendo y muchas gracias por estar aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, chao. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.